La sombra de lo imposible. El Paraceratherium. Detente. Detente un momento y mira a tu alrededor. Los edificios, los coches, las torres de acero y cristal. Sentimos que dominamos el espacio, que hemos alcanzado los límites de lo que puede construirse. Pero la naturaleza, nuestra madre original, ella conoce límites mucho mayores. Límites que superan nuestra imaginación y nuestra soberbia moderna. Imagina la criatura más grande que camina hoy sobre la tierra. El elefante africano. Una mole de vida, un patriarca de la sabana, con sus colmillos de marfil y su lento y sabio caminar. Es inmenso, es magnífico, es una maravilla. Ahora, olvida esa imagen, bórrala de tu mente. No es suficiente. No se acerca. Duplica su altura, duplica su peso, quita su cuerno y alarga su cuello hasta el cielo, como si quisiera arrancar estrellas. Un ser vivo tan grande que al verlo sentirías la diminuta escala de tu propia existencia. No hablamos de un animal grande, hablamos de una montaña de carne y hueso moviéndose. Escena evocadora. Cierra los ojos, en serio. Deja que la luz se apague. El aire que te rodea se vuelve denso, pesado, con el olor a tierra húmeda y a vegetación primigenia. Estás en un bosque que no conoces, en una época que no viviste. Los árboles son diferentes, de hojas más grandes y troncos más anchos. El sol se filtra, apenas, creando penumbras verdes, espesas, y motas de oro fugaces en el suelo. Es un silencio preñado, un silencio que lo sabe todo. Y de pronto, lo que escuchas. Un sonido que no es un rugido, no es un grito. Es una resonancia, una vibración profunda que sube por la planta de tus pies, que te hace cosquillas en el pecho. Es el sonido de la tierra que tiembla, no por un sismo, sino por el peso de algo caminando. El crujir de ramas, sí, pero ramas gruesas, del tamaño de tus propias piernas, cediendo ante una presión inconmensurable. El suspiro profundo de una respiración que mueve el aire circundante, un fuelle gigante. Y entonces, lentamente, pausadamente, lo ves. Primero la sombra, vasta y envolvente. Luego, la pierna. Un pilar, una columna, no una pata, sino la base de una catedral. Su piel, grisácea, gruesa, como la corteza de un viejo roble, surcada por pliegues profundos. La cabeza se alza, tranquila, por encima de las copas de los árboles, con una lentitud que parece deliberada, majestuosa. Una torre de vida. Este es el Paraceratherium, el mamífero terrestre más grande que jamás ha existido. Un ser que hace que los elefantes parezcan ponis y los árboles parezcan arbustos. Pregunta poderosa. Míralo. Obsérvalo en tu mente. ¿Cómo es posible que algo tan vasto, tan desmesurado, haya podido existir, haya caminado libremente por vastos continentes durante millones de años, y sin embargo, se haya desvanecido sin dejar más que un puñado de huesos rotos y el eco de una leyenda susurrada? ¿Qué fuerzas, qué presiones cósmicas, qué caprichos de la biología permitieron que la vida alcanzara tal magnitud? Y, sobre todo, ¿qué secretos guarda la Tierra en sus capas de roca? Secretos que superan incluso a nuestros mitos más grandiosos. ¿Qué nos dice este coloso olvidado sobre los límites, la resiliencia y la fragilidad de la propia vida? Promesa emocional. Este es un viaje de ida y vuelta, un descenso a la memoria profunda de nuestro planeta, a las páginas más antiguas y olvidadas de la historia natural. Es la historia del Paraceratherium, la encarnación de la escala, la personificación de la inmensidad. Vamos a sentir el peso de su existencia no solo en la tierra que pisó, sino en el asombro que provoca en nosotros, millones de años después. Vamos a entender cómo se construyó este titán,
¿Cómo sobrevivió y por qué, inevitablemente, tuvo que decir adiós? Es un relato de ambición biológica, de belleza primitiva y de la melancolía de un trono abandonado. Breve presentación del protagonista y contexto general. El Paraceratherium. Los científicos, con su afán por clasificar, lo han nombrado de diversas maneras. Indricotherium, Baluchitherium. Pero todos apuntan a la misma criatura. Un pariente lejano, muy lejano, de nuestro rinoceronte moderno. Imagina al rinoceronte, esa bestia terca y baja, y ahora estíralo hacia el cielo. El Paraceratherium era un rinoceronte sin cuerno, con el cuello largo, un rostro alargado y con un labio prensil, como una versión tosca de la trompa de un tapir o un camello, diseñada para arrancar hojas. Su altura a la cruz, a la altura de los hombros, era de casi 5 metros. Piénsalo, un camión de 2 pisos. Su cabeza podía alzarse hasta 7 u 8 metros para alcanzar las hojas más tiernas. Y el peso. El peso es lo que realmente desafía la comprensión. Podía alcanzar las 20 toneladas, 20.000 kilogramos, 4 elefantes adultos juntos, o el equivalente a 4 grandes camiones de reparto. Este titán no es un sueño. Nació en el corazón de Asia, en lo que hoy es Mongolia, Kazajistán y Pakistán, durante una época de abundancia, el Oligoceno. Hace unos 34 millones de años. Sensación de viaje en el tiempo. Estamos a punto de cruzar el umbral del tiempo. El aire se siente más denso, más cargado de ozono primitivo. Los continentes aún no han terminado su danza. La placa tectónica de la India apenas está chocando con Asia, y la cordillera del Himalaya solo se está levantando como una joven y tímida arruga de la corteza terrestre. Vamos a caminar sobre la arena de un desierto antiguo y escuchar no solo los ruidos del pasado, sino la promesa que la vida hizo de alcanzar la escala máxima. Vamos a adentrarnos en su mundo, un mundo donde el tamaño era la ley y el Paraceratherium, el legislador silencioso. Capítulo 1. Origen y primera aparición. Descubrimiento inicial. La anécdota más fascinante de este gigante no empieza en la estepa, entre el olor a polvo y a vida salvaje. Empieza en un pequeño escritorio, bajo la luz débil de un candelabro, en un pueblo minero de la India británica. Año 1911. Un hombre llamado Clive Forster Cooper, un paleontólogo británico con el ceño fruncido por el sol asiático, estaba trabajando con su equipo en los depósitos polvorientos de una formación rocosa en la región del Baluchistán, lo que hoy es Pakistán. Los lugareños, la gente sencilla que conocía la tierra, habían estado encontrando cosas extrañas durante años, pedazos de hueso demasiado grandes, pesados, extrañamente lisos. Los usaban a veces como taburetes, como herramientas de molienda. Eran parte del paisaje, restos de un pasado incomprensible. Primeras evidencias fósiles. Pero lo que encontró Forster Cooper ese día, metido en la tierra rojiza de Bhakti, no era solo un hueso. Era la punta de un enigma que cambiaría la zoología para siempre. Era un fragmento de mandíbula, y dentro, incrustados, unos molares. Al inicio, la duda. Los científicos siempre empiezan con la duda, la comparación con lo conocido. Pensaron en un hipopótamo prehistórico, monstruoso, quizás un mamut de tamaño excepcional, pero la forma, la curva de la mandíbula, la estructura ósea, no encajaba. Y el tamaño de esos molares eran más grandes que un puño humano, más anchos que una taza de té, dientes diseñados no solo para masticar, sino para triturar bosques enteros. Forster Cooper, en una carta a su colega, describió la sensación. Esos dientes me miraban.
y yo no podía comprender qué tipo de motor biológico se requería para hacerlos funcionar. Esos dientes, silenciosos y poderosos, contaban una historia de masticación constante, de una dieta inmensa e insaciable. La única manera de ser tan grande es comer sin parar. El mundo donde apareció por primera vez. Este mamífero no nació en el mundo de hielo y roca. Su génesis, hace unos 34 millones de años, ocurrió en una Asia muy diferente, un momento de transición entre el calor sofocante del Eoceno y el enfriamiento lento del Oligoceno. El planeta se estaba ajustando. Había grandes extensiones de bosque denso y cálido, con ríos lentos y perezosos. Pero, a medida que el clima global se enfriaba y se secaba ligeramente, grandes extensiones de bosque empezaron a abrirse, dando paso a sabanas arboladas, a planicies. El Paraceratherium apareció justo en ese momento, cuando los árboles seguían siendo abundantes, pero había espacio para que un gigante se moviera. Era un paraíso para los comedores de hojas, un buffet a gran escala. Anécdotas memorables desde el inicio. El asombro que este animal causó en la ciencia se mide por la dificultad de mover sus restos. La más famosa de estas odiseas es la del explorador americano Roy Chapman Andrews. A menudo se dice que inspiró el personaje de Indiana Jones y sus expediciones al desierto de Gobi, en Mongolia, a principios de los años 1920, son legendarias. Andrews, buscando los orígenes del hombre, encontró el cráneo de una de estas bestias. Un cráneo, sin la mandíbula, que era del tamaño de una bañera pequeña. Una estructura ósea tan pesada y voluminosa que era casi imposible de transportar. Imagina la escena, recreada en las notas de Andrews. El desierto implacable, el sol quemando la arena. Tuvieron que trabajar durante días para excavar con cuidado los frágiles huesos, envolverlos en yeso y arpillera. Y luego, el desafío logístico, cómo llevarlo a Pekín y de allí a Nueva York. La solución fue épica. Tuvieron que utilizar una caravana de 75 camellos para arrastrar los fragmentos del cráneo y otros huesos. 75 camellos, encadenados por el desierto, luchando contra la arena y el viento, solo para transportar la cabeza fosilizada de un animal. La gente local que los veía pasar no podía creer lo que veían. Pensaban en monstruos, en dragones dormidos que la tierra había vomitado. Era la realidad biológica superando cualquier mito de las cuevas. Comparaciones sorprendentes. Para entender al Paraceratherium, hay que entender el concepto de hambre en mayúsculas. Un elefante africano moderno. Un animal que es la culminación de la vida terrestre hoy. Come unos 250 kilogramos de vegetación al día. Es un esfuerzo constante. El Paraceratherium, debido a su tamaño inmenso, su masa y la ineficiencia de su sistema digestivo, propia de los grandes herbívoros, necesitaba consumir, al menos, el triple. Se estima que su ingesta diaria rondaba los 800 kilos. 800 kilos. Piensa en una sola persona. En un mes, comes quizás 100 kilos de comida. Este gigante consumía 800 kilos cada día. Un solo Paraceratherium podía consumir en una jornada lo que un pueblo pequeño, con sus huertos y granjas, tardaría una semana en cosechar. Era una máquina de comer, un procesador biológico de hojas y ramas, que debía moverse sin descanso para alimentar su inmensa caldera. Su vida era una búsqueda interminable de la próxima rama, la siguiente copa, el siguiente bosque. Contraste entre mito y realidad. La realidad de los huesos, cuando fueron ensamblados por primera vez en museos, superó al mito. Los nombres que se le dieron: Baluchitherium, la bestia de Baluchistán; Indricotherium, la bestia de Indrik;
un monstruo mitológico ruso, reflejan el asombro. Pero lo que encontraron no era una criatura de fuego y escamas, sino de pura, brutal y magnífica biología. Sin cuerno, lo que lo diferenciaba de sus primos rinocerontes. Sus dientes, adaptados para arrancar y triturar. Su cuello, alargado, como una jirafa en esteroides, permitiéndole ser el único mamífero capaz de competir por las hojas en las copas más altas. Era el caballero alto del bosque, el más elegante y el más pesado de los gigantes. Testimonio implícito. Me contó un anciano, en un oasis perdido en el desierto de Gobi, mientras bebíamos té bajo la sombra de un toldo, que su abuelo, el que había visto pasar las caravanas de Roy Chapman Andrews, le hablaba de unos huesos que convertían a los camellos en niños. Él decía que eran los cimientos del mundo antiguo. Me susurró el anciano con ojos brillantes. Que eran tan grandes que si la tierra se inclinaba demasiado, esos huesos de gigante la sostenían para que no cayera al abismo. Una bella imagen para una criatura que realmente parecía sostener el mundo. El misterio de este coloso apenas comienza. Sabemos cómo se veía en un museo, pero ¿cómo era realmente vivir a la sombra de un ser tan grande? ¿Qué olor tenía el aire? ¿Cómo sonaba su mundo? La respuesta nos espera al otro lado de este valle de huesos, en el corazón del Oligoceno. Capítulo 2. El mundo que lo rodeaba, clima y paisajes. El Oligoceno, el tiempo del Paraceratherium, no era un lugar uniforme, no era un simple paraíso, era un mosaico de climas, un planeta en proceso de cambio. En las estepas centrales de Asia, el calor húmedo del Eoceno se estaba enfriando. Grandes extensiones de bosque denso se estaban reduciendo, abriendo la puerta a vastas sabanas arboladas, a veces semiáridas. El aire era, en general, más fresco, más seco que antes, y el mundo respiraba de una manera diferente, más continental. Esto creaba la mezcla perfecta: suficientes árboles para alimentar al gigante, pero suficiente espacio abierto para que pudiera moverse. Los paisajes eran vastos, planos hasta el horizonte, interrumpidos solo por las tímidas cordilleras que comenzaban a alzarse, como el joven y vibrante Himalaya, que apenas comenzaba a perfilar su grandeza. Lagos inmensos se secaban lentamente, dejando atrás extensiones de sal y arcilla donde crecían arbustos duros. Los Paraceratherium no vivían en el trópico denso, sino en un borde, un límite, un paisaje de transición entre el bosque y la estepa, un lugar que exigía resistencia, depredadores y presas. Esta es la pregunta que inevitablemente surge: ¿quién podría cazar a una bestia de 20 toneladas? La respuesta es que un adulto Paraceratherium era, efectivamente, invulnerable. Era una fortaleza ambulante, una masa de músculo y hueso que superaba cualquier otra cosa en su ecosistema. Incluso los depredadores más grandes de la época, como el formidable Hyaenodon, un carnívoro extinto del tamaño de un oso pardo o más grande, con una mandíbula aterradora. Lo pensaban no 2, sino 100 veces antes de acercarse. Intentar cazar a un adulto era suicida. Un pisotón del Paraceratherium, un golpe seco de esa columna de pata, y la vida terminaba. El peligro, por lo tanto, acechaba en otro lugar, en la infancia. Una cría, aunque nacía pesando cerca de media tonelada, era un objetivo. No podían correr tan rápido como la madre, y su piel, aunque gruesa, no tenía la dureza del cuero curado de un adulto. El olor a miedo y a sangre fresca era una invitación a los carroñeros oportunistas y a los cazadores más persistentes, que seguían a la manada esperando el momento de debilidad. La madre debía ser una guardiana constante, una sombra protectora.
Su existencia era la única garantía para la de su cría, por lo que nunca, jamás, se separaban. Otros animales contemporáneos. El Paraceratherium no estaba solo. Compartía su espacio con una fauna exuberante, a veces extraña, y que hoy solo existe en los libros de texto. Había camellos diminutos, los Poebrotherium, no mucho más grandes que una oveja, pastando bajo sus patas, beneficiándose de la seguridad de su presencia. Corriendo en la distancia, los antepasados de los caballos, como el Mesohippus, pequeños, de 3 dedos, veloces, que ocupaban la pradera. En las riberas, cocodrilos que no se atrevían a molestar al gigante. Era una época de transición, de experimentación. Los mamíferos, liberados de la dictadura de los dinosaurios, empezaban a explorar los límites del tamaño, la velocidad y la forma. El Paraceratherium era el rey indiscutible de ese reino, el punto de referencia para todo lo demás. Todos los demás animales se medían en relación a él. Ambiente sensorial, olores, sonidos, atmósferas. Imagina el amanecer en el Oligoceno. El aire frío y limpio de la estepa te golpea la cara. El olor es una mezcla de tierra seca y el dulzor fermentado de la vegetación en descomposición, con un toque salobre de las cuencas secas de los lagos. Es un olor a vida abundante, pero también a mineral y a polvo. Los sonidos son el pulso del planeta, el susurro constante del viento entre las hojas altas y duras de los árboles, el zumbido eléctrico de millones de insectos, el chapoteo ocasional en el río. Pero lo más importante es el sonido del gigante, el crujido monótono, implacable, de los molares triturando ramas. Es como si alguien estuviera rompiendo carbón constantemente. Su respiración es profunda, rítmica, como el trabajo de un fuelle enorme, una exhalación que libera vapor en el aire frío de la mañana. Y su olor. Antes de verlo, se puede oler su presencia, un aroma a humedad, a sudor animal denso, a vegetación fermentada y a hojas masticadas. Un olor pesado, que se queda en el aire, una firma olfativa de su inmensidad. Un momento dramático o épico ambientado en ese entorno. Es el atardecer. La luz se vuelve roja y dorada, y el cielo en Asia es inmenso. Una hembra Paraceratherium y su cría se dirigen lentamente al río. La cría es juguetona, tropezando con sus patas largas y desproporcionadas, aún torpe, pero llena de vida. La madre es una torre de músculo y calma. De repente, la escena cambia. El ruido de los grillos se detiene. El aire se tensa. Un grupo de Hyaenodon, carroñeros y cazadores oportunistas, han estado siguiendo su rastro. Son grandes, poderosos, pero se mueven con cautela, sus cuerpos bajos pegados al suelo, sus ojos pequeños enfocados en la cría. La madre no corre, no entra en pánico. Una bestia de su tamaño no puede permitirse el lujo del pánico. Se planta. Sus 4 patas se clavan en la tierra. Su cabeza, más grande que un coche pequeño, se balancea de lado a lado. No hay un rugido atronador, solo un bufido profundo, una exhalación que suena a advertencia. La silueta es su arma. El aire vibra con el potencial de la violencia. Los depredadores dudan, sienten el peso de su carne. Saben que un golpe, solo uno, podría romperles la columna. Los segundos se estiran como el cuero mojado. Y poco a poco, con el vientre vacío y la cola baja, los Hyaenodon, avergonzados, se retiran hacia la sombra. La madre bebe, tranquila, sabiendo que el tamaño no es solo una defensa, es una forma de autoridad, es la ley de la inmensidad. Conexión emocional con el espectador. Cuando observamos la silueta de este animal, sentimos un asombro que nos conecta con algo muy primitivo.
Es el asombro que sintieron nuestros ancestros al ver el poder del océano o la inmensidad de la montaña. Hay una punzada de alivio de que ya no exista un ser vivo con tal magnitud, pero también una profunda nostalgia. El Paraceratherium nos recuerda que la naturaleza tiene una imaginación sin límites, que ha creado maravillas que superan nuestra ficción más audaz. Su existencia es una carta de amor a la extravagancia biológica, la prueba de que el cielo era el límite para la vida en la Tierra. El mundo del Oligoceno era vasto, peligroso, pero generoso. La forma de este gigante estaba perfectamente adaptada a esa generosidad. Pero, ¿cómo vivía día a día? ¿Cómo se comportaba esta mole en su inmensa y solitaria vida? El camino hacia la respuesta nos lleva a su lento y deliberado paso. Capítulo 3. La estructura del coloso. Tema central del capítulo: anatomía y adaptación al tamaño. La ingeniería biológica de la inmensidad. Una anécdota poderosa o curiosa. La fragilidad de la inmensidad. Existe una paradoja en la biología del Paraceratherium. Para ser tan grande, debía ser internamente perfecto. La masa es una carga constante, y la gravedad es un enemigo implacable de la inmensidad. En un museo de París, la primera vez que se intentó montar el esqueleto reconstruido del Paraceratherium, ocurrió un incidente revelador. Tuvieron que construir una estructura de apoyo interna, un andamiaje invisible de vigas de acero adicionales para sostener su propia réplica. A pesar de que el modelo estaba hecho de materiales modernos y ligeros. El esqueleto original, el fósil, simplemente no podía sostenerse solo si se montaba en la postura de la vida. Es la ironía de su existencia. El animal más grande que caminó la Tierra necesitaba una ingeniería biológica perfecta, casi imposible en sus límites, solo para no colapsar bajo su propio peso. Sus patas no eran flexibles, ni diseñadas para la velocidad. Eran columnas rectas y fuertes, dispuestas verticalmente como los pilares de un templo romano, diseñadas puramente para cargar la vida. Cada articulación, cada hueso, cada ligamento, era un cálculo milimétrico para soportar las 20 toneladas. Si sus patas se hubieran doblado un poco más, si su anatomía hubiera fallado en un solo grado, la gravedad lo habría devorado. Descripción sensorial del tema: la piel y el corazón. Imagina acercarte lo suficiente, en la neblina de la mañana, para tocar su piel. No es piel suave como la de un ciervo, ni peluda como la de un oso. Es una coraza de cuero grueso, de un color terroso, mezclado con el lodo seco de su último revolcadero. Es una capa protectora sin el cuerno de sus primos modernos, pero con la dureza de un tronco viejo de madera petrificada. Al tacto, sentirías la rugosidad, la sequedad, la frialdad de una superficie diseñada para resistir el sol y las raspaduras. La piel es tan gruesa que podría repeler a un cuchillo. Si pudieras poner la mano sobre su flanco, sentirías, más que oír, la baja vibración de su motor interno, su corazón. Un órgano del tamaño de una maleta grande, que latía con una lentitud solemne, pero con una fuerza hercúlea. Cada latido era un thump, espaciado y profundo, bombeando sangre a través de arterias masivas, impulsándola a una altura de hasta 7 metros para irrigar el cerebro. Sentirías el pulso lento, la inmensa, deliberada máquina trabajando sin descanso. El olor que emana de su cuerpo es denso, a tierra mojada, a calor animal concentrado y a una dulzura herbácea de la vegetación que acaba de consumir. Un fragmento emotivo o reflexivo. La ley de la escala. Hay una ley no escrita, pero ineludible, en la biología de los gigantes. Cuanto más grande eres, más lento debes vivir.
El Paraceratherium no podía permitirse prisas. Un movimiento brusco habría significado un riesgo de lesión catastrófica. Su metabolismo era lento, su ritmo cardíaco pausado, su crecimiento deliberado, su longevidad extensa. Su existencia era una meditación, un proceso solemne. El mundo se movía a su alrededor, pero él, el gigante, se movía a su propio ritmo cósmico. Observar a un Paraceratherium moviéndose era ver la paciencia materializada. Cada paso monumental no era solo un avance físico, sino un acto de voluntad contra la gravedad. Su vida era un estudio en la resistencia, una prueba de que la verdadera fuerza no reside en la velocidad, sino en la capacidad de ser constante. Nos recuerda que no todo en la vida necesita ser rápido. A veces, la forma más efectiva de existir es con un peso y una deliberación que obligan al mundo a adaptarse a ti. Imagen evocadora del pasado. Imagina el sol de la tarde en el Valle de los Gigantes. La silueta del Paraceratherium se recorta contra un cielo que arde en tonos anaranjados y púrpura. Su cuello, como el mástil de un barco, se alza hacia las últimas luces. Se yergue sobre una pequeña elevación y parece que su cabeza está tocando las nubes. Es una escultura viviente, una columna de vida, tan alta y tan firme que da la impresión de que ha estado allí desde el inicio de los tiempos y que permanecerá allí para siempre. El aire vibrando con la fuerza silenciosa de su presencia. Un cierre que enlace con el siguiente capítulo sin romper el ritmo. Esta estructura, esta ingeniería de la inmensidad, solo se construyó con un único propósito: consumir. Un cuerpo tan vasto exigía una energía constante, un suministro de alimento que desafiaba la lógica. ¿Qué significaba ser una máquina de comer con tal apetito? ¿Qué tipo de bosque podía satisfacer tal necesidad? El camino nos lleva ahora a la fuente de su poder, la búsqueda insaciable de la hoja. Capítulo 4. La máquina de comer. Tema central del capítulo: la alimentación y la dieta del gigante. El ramoneador de las copas. Una anécdota poderosa o curiosa. La mesa de un solo cliente. Los análisis más recientes de los isótopos de carbono en sus dientes fosilizados han revelado una verdad crucial. El Paraceratherium no era un simple comedor de pasto. No se inclinaba a roer la hierba de la sabana como un caballo o un ciervo. Era un navegador, un ramoneador de alto nivel. Su verdadero festín estaba en las copas de los árboles. Prefería las hojas tiernas, las vainas y los frutos de las ramas más altas. Con su gran altura, eliminaba a todos los competidores, como las jirafas, que no aparecerían hasta mucho después. El Paraceratherium no competía, simplemente accedía a una fuente de alimento que para todos los demás era inalcanzable. Su cuello y su labio prensil y musculoso eran una herramienta especializada para arrancar el mejor bocado con precisión, limpiando las ramas de arriba a abajo. Era, esencialmente, un rinoceronte con ambiciones de grúa. Descripción sensorial del tema: el banquete. El sonido de su alimentación no era un simple mordisqueo de boca pequeña. Era un desgarro, una rotura. Crack, crack. Imagina el ruido de un centenar de palos secos rompiéndose a la vez, amplificado por la quietud del bosque. Es un sonido constante, repetitivo, el sonido del mundo siendo lentamente procesado. El aire se llena de olores intensos, el aroma a clorofila machacada, a savia dulce, a pulpa vegetal oxidándose en el suelo. El olor dulce y fuerte de su saliva, mezclada con el jugo de las hojas. Su cabeza, más grande que un sofá, se movía con una lentitud engañosa, pero con una precisión aterradora.
seleccionando solo las hojas más nutritivas de la densa canopia. Se podían ver sus músculos del cuello trabajando, la energía silenciosa que se desplegaba para sostener el peso de su cabeza a esa altura. El acto de comer no era una tarea, era la razón de su ser, un fragmento emotivo o reflexivo, la necesidad de la abundancia. La existencia de este animal es un testimonio de la generosidad perdida de la tierra. Para que una criatura tan grande pudiera vivir, los bosques debían ser vastos, las reservas de comida inagotables. Un Paraceratherium comía más que la tasa de crecimiento normal de muchos árboles. Su sola presencia significaba que la ecología de su tiempo estaba en un estado de gracia, que la producción vegetal era exuberante y sin límites a la vista. Su vida nos habla de un mundo donde el desperdicio era la norma. Su inmenso cuerpo lo obligaba a ser ineficiente, a comer mucho más de lo que necesitaba un animal moderno para compensar el gasto de sostener esa masa. Su presencia era el barómetro de la salud del planeta, una prueba física de la opulencia del Oligoceno. Cuando los bosques empezaron a menguar, la máquina de comer se convirtió en un gigante con el estómago vacío. Imagen evocadora del pasado. Visualiza una escena de mediodía. El calor es denso, pero el Paraceratherium busca el frescor. Un individuo se encuentra en un claro, su cabeza metida en la copa de un árbol majestuoso, devorando lentamente las ramas. Sus ojos pequeños están enfocados en la tarea, ajenos al pequeño mundo que se mueve bajo él. El árbol parece encogerse visiblemente, resignado a ser parte del inmenso y lento banquete. La imagen es de poder absoluto y de calma elemental. Un cierre que enlace con el siguiente capítulo sin romper el ritmo. Pero un cuerpo que come tanto, que necesita recorrer vastas distancias para encontrar esos 800 kilos diarios, también debe moverse sin parar. El alimento no está quieto, y el gigante debe seguirlo. ¿Cómo se desplazaba esta mole en su inmenso territorio? La respuesta está en la resistencia. El camino nos lleva a sus migraciones silenciosas. Capítulo 5. El paso lento. Tema central del capítulo: movimiento, migración y territorio. La resistencia del gigante. Una anécdota poderosa o curiosa. El mito del lento. La lentitud del Paraceratherium es una ilusión. Si bien no podía galopar como un caballo, era capaz de mantener un paso constante, firme y formidable durante horas, incluso días. Los estudios de su morfología sugieren que un adulto podía recorrer distancias enormes, cubriendo cientos de kilómetros a través de las llanuras abiertas entre las zonas de alimentación. Su lentitud era solo relativa a los animales pequeños. En realidad, era un tren de carga de carne que, una vez puesto en movimiento, era casi imposible de detener. No era rápido, pero era resistente hasta la extenuación. Era una migración silenciosa, impulsada por la necesidad termodinámica de encontrar el siguiente banco de hojas. Su paso era la medida de su inmensidad territorial. Descripción sensorial del tema: la huella y el ritmo. Piensa en el tacto de la arena y la tierra después de su paso. La huella de su pata, de 3 dedos, es un cráter en el suelo, más profundo y ancho que un neumático de camión, del tamaño de una pequeña tina de lavado. Las huellas son una prueba de su peso. Deforman el suelo, empujan la tierra hacia los lados. Se pueden oler los minerales de la tierra levantada por su peso, el polvo fino que se asienta lentamente tras su estela. El sonido de su pisada es un golpe seco y amortiguado, un pum, pausa, pum, que se repite con una precisión metronómica. Es el ritmo del mundo, constante, ineludible.
el sonido de un gran peso siendo trasladado con una economía de movimiento perfecta. Un fragmento emotivo o reflexivo, la búsqueda incansable. La vida de un herbívoro es la historia de una búsqueda interminable. Su gran tamaño le permitía ignorar a la mayoría de los depredadores, pero no al hambre. La migración era su promesa de vida, el motor de su existencia, escrito en el código genético de su necesidad. Viajar a través del continente, siguiendo el rastro de la abundancia, de la lluvia que hacía crecer las hojas tiernas. Es un recuerdo de que la supervivencia, desde el inicio de los tiempos, siempre ha dependido de encontrar el camino hacia donde la tierra es generosa. El Paraceratherium es el gran peregrino de la tierra, un símbolo de la persistencia biológica ante la vastedad del mapa. Imagen evocadora del pasado. Observa una fila de Paraceratherium en la neblina densa del amanecer. Avanzan sobre una llanura abierta. Parecen barcos navegando un mar de pasto alto y pajizo, sus cuerpos largos y grises desapareciendo y reapareciendo en la bruma. Se mueven como si estuvieran siguiendo un mapa invisible, guiados por un instinto profundo. Un cierre que enlace con el siguiente capítulo sin romper el ritmo. Este animal no podía permitirse el lujo de la soledad en sus viajes. Un cuerpo tan vasto requería apoyo, especialmente en la crianza. La vida social, la familia, era su único resguardo emocional contra la inmensidad del mundo. Giremos ahora hacia la delicada dinámica de la manada. Capítulo 6. El vínculo silencioso. Tema central del capítulo: comportamiento social y familiar. Una anécdota poderosa o curiosa. La torre y el cachorro. A diferencia de los elefantes, que forman complejas manadas matriarcales, se cree que los Paraceratherium vivían en grupos pequeños, probablemente unidades de una madre con su cría, o quizás pequeñas familias extendidas. El tamaño imponía una necesidad de forrajeo que dificultaba la concentración de muchos individuos en un solo lugar. Se han encontrado rastros de huellas fosilizadas en Asia Central que sugieren el lento y espaciado paso de un adulto junto a otro, mucho más pequeño, moviéndose en paralelo. La imagen de la cría, de media tonelada, acurrucada bajo la sombra de la madre, una torre de 5 metros de altura, es profundamente conmovedora. La cría pasaba sus primeros años en la seguridad literal de esa sombra, su refugio inexpugnable. Descripción sensorial del tema: la comunicación de baja frecuencia. Debido a su tamaño y la necesidad de comunicarse a grandes distancias en un entorno abierto, se cree que el Paraceratherium utilizaba sonidos de muy baja frecuencia, infrasonidos, al igual que los elefantes. Esos sonidos son una conversación que el oído humano no puede percibir, pero que viaja kilómetros a través del suelo y el aire. El bosque parecería silencioso, pero estaría lleno de un diálogo profundo, un retumbar que se sentía más que se oía, un rumble bajo y constante. Era su llamada de alerta, un suave «estoy aquí para la cría», un gruñido territorial. El aire se siente vibrar suavemente, una comunicación que se salta el ruido y va directamente al hueso, una forma de hablar para los gigantes, un fragmento emotivo o reflexivo. El peso de la protección. Ser la criatura más grande trae consigo una inmensa responsabilidad. La madre Paraceratherium cargaba no solo con su propio peso, sino con la protección de una vida que tardaría más de una década en alcanzar la madurez. La gestación era larguísima y el cuidado constante. El vínculo entre ellos era una promesa de supervivencia, una conexión profunda que desafiaba la escala de su existencia. El amor de madre, lento y poderoso, es una fuerza que trasciende las eras y las especies.
Es la base sobre la que se construyen los gigantes. Imagen evocadora del pasado. La cría, aún con la piel suave y sin las arrugas del adulto, estira su cuello para mordisquear las hojas que la madre ha bajado para ella. Una tierna, pero monumental, escena de cuidado mutuo bajo un sol implacable. Un cierre que enlace con el siguiente capítulo sin romper el ritmo. Esa cría es el futuro, la única forma de que el linaje de los gigantes persistiera. ¿Cómo se renovaba la vida de esta especie? ¿Cuál era el costo biológico de la inmensidad? Viajemos al milagro lento de la reproducción. Capítulo 7. El milagro. Lento. Tema central del capítulo. La reproducción y el ciclo vital. El costo y la inversión de la inmensidad. Una anécdota poderosa o curiosa. La gestación de 2 años. El tamaño impone el precio más alto en el ciclo de vida. La lentitud en la reproducción. El Paraceratherium, al igual que los elefantes modernos, pero con una necesidad aún mayor, gestaba a sus crías durante un periodo estimado de hasta 2 años. 730 días de carga extra para la madre. 2 años de compromiso biológico y físico. Esta larga gestación no era un accidente. Era una adaptación crucial. Era la forma de la naturaleza de asegurar que el recién nacido no fuera un cachorro frágil, sino una cría lo suficientemente grande y robusta, con sus casi 500 kilos de peso al nacer, como para tener una oportunidad real de supervivencia. La vida no se daba de forma impulsiva. Era una inversión monumental de tiempo, energía y recursos. Cada nacimiento era un evento raro y precioso. Descripción sensorial del tema. El nacimiento en la calma. El momento del nacimiento de un Paraceratherium era un evento de silencio y peso. El olor del nacimiento es húmedo, a sangre tibia y a vida nueva en la tierra. No hay gritos ni caos, solo el esfuerzo monumental y luego la quietud. El primer aliento de la cría, al salir del útero, no es un chillido. Debe haber sido un bufido poderoso, una exhalación de aire nuevo que resonaba en la quietud de la espesa maleza. La madre, con su enorme cabeza, usa su labio prensil como una mano tosca para lamer a su cría, para estimularla, en un momento de intimidad primitiva. La cría, con sus patas ya largas, intenta levantarse casi de inmediato, impulsada por un instinto que no le permite quedarse en el suelo ni un instante. Sientes el calor del cuerpo de la madre, el alivio, la inmensa carga que se ha aligerado solo para ser reemplazada por la carga del cuidado. Un fragmento emotivo o reflexivo. La paciencia de la naturaleza. El Paraceratherium nos enseña que la prisa es un concepto moderno. La naturaleza, cuando juega a la escala máxima, opera en ciclos lentos, deliberados. Un individuo tardaría años en alcanzar la edad adulta completa, más de una década, y su vida, se estima, podía extenderse por más de 50 años. Sus vidas eran largas, pausadas, un testimonio de que la grandeza se construye con tiempo y con un profundo respeto por el proceso. La especie no podía permitirse grandes pérdidas ni una reproducción rápida. Dependía de la longevidad y la lentitud para garantizar su éxito. Es la estrategia del elefante llevada al extremo. Una apuesta por la calidad de vida frente a la cantidad de descendencia. Imagen evocadora del pasado. La cría, aún tambaleante, con la humedad del nacimiento secándose en su pelaje corto, intenta seguir el inmenso paso de su madre. Es una pequeña réplica de la torre que la precede, su cuello aún corto, pero sus instintos largos. La madre la vigila con un ojo pequeño y sabio, su silueta protegiendo a la más nueva promesa del linaje.
Un cierre que enlace con el siguiente capítulo sin romper el ritmo. Una vida tan larga y lenta, sin embargo, tiene que enfrentarse inevitablemente a los desafíos del entorno. El tamaño no es un escudo absoluto. ¿Qué peligros acechaban a la especie más grande? El camino nos obliga a hablar de su lucha diaria por la supervivencia. Capítulo 8. Supervivencia y desafíos. Tema central del capítulo: depredación, enfermedad y defensa. La vulnerabilidad oculta del gigante. Una anécdota poderosa o curiosa. La batalla del barro. El Paraceratherium, a pesar de su tamaño, enfrentaba a un enemigo silencioso y constante que no tenía dientes ni garras: el sobrecalentamiento. Su inmensa masa generaba una cantidad enorme de calor interno, y su piel gruesa no ayudaba a disiparlo eficientemente. Como los elefantes, su solución no era el agua pura, sino el barro. Revolcarse en el lodo de los pantanos no era un placer, era una necesidad vital, una forma de autorregulación térmica y de protección contra los insectos. Pero este aliado, el barro, a veces se convertía en su trampa mortal. Hay hallazgos de fósiles, especialmente en depósitos lacustres secos, que sugieren que el barro profundo de los pantanos, su única defensa contra el calor, a veces se convertía en una prisión, incapaces de liberarse de la succión implacable de la tierra mojada. El mismo instinto que los salvaba, los condenaba. Descripción sensorial del tema. El revolcadero. El olor del barro fresco es terroso, mineral y salobre, mezclado con el fuerte aroma animal del sudor y la orina. El sonido de la inmersión es un chapoteo grave y pesado, una expulsión de aire y lodo, seguido por un suspiro profundo de alivio del animal al sentir el frío lodo sobre su piel gruesa y rugosa. Cuando el barro se seca, forma una armadura gris, cuarteada, que le protege de los parásitos y de la implacable radiación solar. Sientes la textura pegajosa del barro fresco, la sensación táctil de la piel rugosa al rozar la superficie. Es un momento de vulnerabilidad controlada, un baño necesario. Un fragmento emotivo o reflexivo, la fragilidad del poder. Incluso el más grande de los seres es vulnerable. El tamaño lo protegía de los dientes, pero no de las fuerzas invisibles. Las enfermedades, la falta de alimento en épocas de sequía, un desliz desafortunado en un barranco o un pantano. El tamaño no es una garantía de invencibilidad, solo de una vida larga y difícil de matar. Es un recordatorio de que en el tapiz de la vida, cada hilo, por grueso que sea, puede romperse. El gigante sentía dolor, sentía miedo, sentía la punzada de la sed. Su fortaleza era un don, pero también una carga. Imagen evocadora del pasado. Un Paraceratherium, con su cuerpo cubierto de barro seco y cuarteado, mira al horizonte de una llanura amarillenta. Sus ojos pequeños están llenos de fatiga, buscando la siguiente fuente de agua. La sed. Ese depredador invisible es la única amenaza a la que no puede pisotear. Un cierre que enlace con el siguiente capítulo sin romper el ritmo. Su supervivencia dependía de su capacidad de adaptación en un continente que cambiaba sin cesar. Este animal no se quedó quieto, se movió, se extendió y conquistó un vasto territorio. Vamos a explorar ahora cómo se expandió su estirpe a lo largo y ancho de Eurasia. Capítulo 9. La conquista silenciosa. Tema central del capítulo: expansión geográfica y dispersión. El gigante que caminó por continentes. Una anécdota poderosa o curiosa. Cruzando el joven Tíbet. La extensión geográfica de los fósiles del Paraceratherium es asombrosa. Han sido encontrados desde las vastas estepas de Mongolia y China hasta los Balcanes y el este de Europa. Esto demuestra que su especie, o al menos
el género, fue capaz de dispersarse por casi todo el continente euroasiático. Lo más fascinante es la geografía. El hallazgo de fósiles en regiones que hoy lindan con el Himalaya sugiere dos posibilidades. O eran contemporáneos de un momento en el que el Tíbet no se había elevado por completo, o la bestia, con su inmensa resistencia, era capaz de cruzar los pasos de montaña aún accesibles. La imagen de las bestias más grandes de la Tierra, escalando las cumbres jóvenes y vibrantes del mundo, es épica. El mamífero terrestre más grande de la historia, cruzando las cordilleras antes de que éstas se convirtieran en la barrera que conocemos hoy. Descripción sensorial del tema. El aire de la altura. El aire en las mesetas altas es frío, cortante y escaso. El olor es a roca pura, a viento helado y a hierba rala y dura. El sonido que produce su cuerpo es diferente. Es el de sus grandes pezuñas resonando en las piedras, un eco sordo que se pierde en el silencio de las alturas. La sensación en el cuerpo es la de una fuerza imparable que se mueve lentamente sobre un paisaje en formación, un mundo geológico que apenas se estaba definiendo. Cada paso es una afirmación de su derecho a existir, de su capacidad para adaptarse a altitudes y fríos que no son naturales para un habitante de las sabanas. Un fragmento emotivo o reflexivo, el viaje sin fin. El mapa de su existencia, trazado por los fósiles, es la historia de una dispersión lenta y constante. No fue una invasión, sino un goteo paciente a lo largo de millones de años. Cada generación se movía un poco más lejos, buscando mejores pastos. Es la prueba biológica de que la vida siempre encuentra un camino para expandirse, para ocupar cada nicho disponible, incluso aquellos que parecen estar fuera de los límites. El Paraceratherium es el viajero silencioso del Oligoceno, un explorador con patas de columna que demostró que el mundo no era tan grande como para contenerlo. Imagen evocadora del pasado. Una pequeña manada, con sus cuerpos fatigados, se alza en un paso de montaña y ve el horizonte de un nuevo valle lleno de árboles y promesas. El sol brilla sobre sus lomos gigantescos. Es la imagen de la esperanza y la resistencia materializadas en la carne. Un cierre que enlace con el siguiente capítulo sin romper el ritmo. La Tierra no es estática. Los continentes se mueven. El clima cambia. Esta expansión a través de Eurasia, sin embargo, expuso al Paraceratherium a diferentes presiones ambientales, forzándolo a adaptarse, a cambiar, a evolucionar o morir. Entremos en el tema de su evolución y las presiones del medio. Capítulo 10. El espejo de la evolución. Tema central del capítulo. Variaciones, especies hermanas y la presión del cambio. Una anécdota poderosa o curiosa. El rinoceronte sin cuerno y el cuello más corto. El género Paraceratherium no es una única especie monolítica. Contiene varias especies, con sutiles, pero significativas, diferencias de tamaño, forma craneal y proporciones corporales. Algunas eran más pequeñas, quizás del tamaño de un gran rinoceronte moderno. Otras, como la especie tipo P. buchtiense, eran las verdaderas colosales. Esta variación demuestra que la especie estaba en constante diálogo con su entorno. A medida que los bosques se abrían y el pasto se volvía más disponible en ciertas zonas, por el enfriamiento y la sequía, los animales con cuellos ligeramente más cortos o con diferentes tipos de dientes prosperaban. La evolución es un susurro constante que moldea la forma a las condiciones. Encontraron la forma más grande posible y luego empezaron a reducirla lentamente. Descripción sensorial del tema. La diferencia en los cráneos.
Observa el frío yeso de un molde de cráneo de Paraceratherium en comparación con el de sus parientes más pequeños. Siente la curvatura. En ausencia del peso del cuerno, su frente es más ligera, la cara más alargada, y la estructura ósea alrededor de la nariz sugiere la presencia de su labio prensil. El olor es a fósil antiguo, a minerales y a tiempo geológico comprimido. Tocar estos cráneos es tocar el punto máximo de una rama evolutiva. Son la prueba de que, durante un largo periodo, la megafauna era la forma más exitosa de la vida terrestre. Cada sutura, cada protuberancia ósea, era una adaptación para sostener los músculos del cuello y de la mandíbula que operaban a una escala sin precedentes. Un fragmento emotivo o reflexivo, la belleza de las formas, cada variación, cada especie dentro del género Paraceratherium, era una apuesta de la naturaleza por encontrar la forma perfecta para el mamífero terrestre más grande. Nos recuerda que no existe un diseño final, solo una serie de borradores, cada uno hermoso y funcional a su manera. El Paraceratherium, en todas sus formas, era la culminación de la búsqueda de la grandeza biológica, una declaración de que la vida podía ser más grande de lo que imaginamos. Imagen evocadora del pasado. Dos machos jóvenes, de especies ligeramente diferentes, uno un poco más robusto, otro un poco más alto, se encuentran en una charca. Sus movimientos son de curiosidad y respeto. Se miran, dos formas distintas del mismo concepto de inmensidad, coexistiendo en un momento de paz evolutiva. Un cierre que enlace con el siguiente capítulo sin romper el ritmo. Pero la cima de la evolución no es un lugar seguro. La vida en la Tierra es un ciclo interminable de auge y caída. Incluso el más grande y adaptable de los animales debe enfrentarse a la decadencia de su era. ¿Qué sucedió cuando el mundo ya no pudo sostener su inmensidad? El camino se oscurece hacia el capítulo de su declive. Capítulo 11. El declive silencioso. Tema central del capítulo: las causas de la extinción. El fin de la abundancia. Una anécdota poderosa o curiosa. El enfriamiento y la reducción del banquete. Alrededor de hace unos 23 millones de años, el clima de la Tierra cambió de forma significativa e irreversible. El Oligoceno, el tiempo de los grandes bosques y la abundancia, dio paso al Mioceno. Los bosques frondosos y templados del corazón de Asia se encogieron dramáticamente. En su lugar, se expandieron las estepas abiertas y secas. Este cambio fue fatal para el Paraceratherium. Era un navegador especializado en hojas, y de repente, su banquete se había reducido a arbustos duros y pasto, alimentos difíciles de digerir. El animal, obligado por su masa a comer cantidades industriales, se encontró con menos comida disponible y más dificultades para migrar entre los parches de bosque restantes. El mundo se hacía más pequeño y más duro. Descripción sensorial del tema. La escasez. El olor del aire cambia. Ya no huele a savia dulce y a humus. Ahora es más seco, más polvoriento, cargado de minerales y sol. Los sonidos se vuelven escasos. Se oye el crujir de la tierra seca al romperse. La ausencia del denso dosel que antes amortiguaba el sonido. El animal, inmensamente grande, siente la debilidad. La comida que encuentra ya no es suficiente para mantener la caldera de su metabolismo. El sabor de las hojas es amargo, seco, duro. El hambre se convierte en un compañero constante, un dolor sordo y persistente. La gran máquina de comer se está quedando sin combustible, un fragmento emotivo o reflexivo, el lento desvanecimiento. No hubo una catástrofe explosiva, ni un asteroide que lo borrara del mapa.
El Paraceratherium no fue aniquilado por un depredador más fuerte, sino por la implacable mano del cambio climático y la inanición. Fue una extinción por la lenta agonía de la escasez. Su declive fue lento, silencioso, extendido durante miles de años. Es la tristeza de una especie que simplemente ya no encajaba en el nuevo mapa del planeta. Una criatura diseñada para la opulencia que fue castigada por la pobreza. Su final es un recordatorio de que la especialización, aunque ventajosa, puede ser una sentencia de muerte cuando el mundo se voltea. Imagen evocadora del pasado. Un último Paraceratherium. Viejo y cansado, con los huesos marcándose bajo la piel flácida, mira el horizonte sin árboles. Su respiración es más pesada que nunca, un suspiro de resignación. La cría que tuvo no sobrevivió a la última sequía, un cierre que enlace con el siguiente capítulo sin romper el ritmo. Pero la extinción no es el final de la historia. Aunque el gigante físico se ha ido, su sombra perdura en la ciencia, en los museos y en nuestra imaginación. Dejemos que la sombra del Paraceratherium nos lleve a su legado y a la memoria que dejó. Capítulo 12. El legado de la sombra. Tema central del capítulo: la paleontología, la memoria y la huella en el presente. Una anécdota poderosa o curiosa. El fósil que habla. El verdadero legado del Paraceratherium está contenido en la Tierra. Cada vez que un paleontólogo, en los depósitos de Asia Central, descubre un nuevo fragmento de hueso, el gigante vuelve a la vida. Un molar en Pakistán, un fémur en China. Estos fragmentos, que un día fueron parte de una criatura viva y caliente, son hoy los cuentacuentos de su existencia. Son las voces de un tiempo perdido que nos hablan de límites superados. El fémur, que es más largo que un hombre adulto, nos obliga a repensar qué tan grande puede ser la vida. Son pedazos de un rompecabezas que desafía el presente. Descripción sensorial del tema. El museo. El olor a polvo, a madera vieja y a papel amarillento en las silenciosas salas de colecciones de los museos de historia natural. El silencio sepulcral que rodea el esqueleto montado, un fantasma de hueso alzado sobre un andamio invisible. La sensación de ser diminuto. Uno se pone bajo el vientre de la reconstrucción y levanta la cabeza. La columna vertebral parece un techo. El tacto del aire frío que irradia del hueso expuesto. Es un encuentro reverencial, donde el tiempo se detiene y la escala humana se desvanece. Un fragmento emotivo o reflexivo. El espejo del tamaño. El Paraceratherium es un espejo que nos muestra nuestra propia escala. Nos obliga a aceptar que la Tierra tiene la capacidad de crear belleza en la inmensidad, que nuestra era de lo grande es diminuta en comparación. Su recuerdo nos enseña a ser humildes, a entender que somos solo un pequeño capítulo en la larga novela de la vida. Su existencia es una promesa de lo que es biológicamente posible y una advertencia de que la inmensidad no garantiza la permanencia. Es un recordatorio de la fragilidad del poder. Imagen evocadora del pasado. Un paleontólogo, con las manos llenas de tierra rojiza de Gobi, sostiene un fragmento de un molar del gigante, del tamaño de una piedra de molino. En su rostro, una mezcla de asombro y una profunda reverencia por el tiempo. La conexión es directa. 20 millones de años en la palma de una mano. Un cierre que enlace con el siguiente capítulo sin romper el ritmo. Hemos caminado en la sombra de la inmensidad. Hemos entendido cómo vivió y cómo murió. Ahora, volvamos al presente. Es hora de juntar los hilos de esta épica historia en una reflexión final. Conclusión. Resumen emotivo. Hemos recorrido millones de años,
siguiendo la huella del Paraceratherium. Desde el primer fragmento de mandíbula, encontrado bajo el sol implacable de Baluchistán, hasta la silueta majestuosa que dominó el horizonte asiático durante el Oligoceno. Hemos sentido el temblor de sus pasos, una pulsación que recorría el suelo de la Tierra. Hemos escuchado el murmullo de su comunicación infrasónica y respirado el aire denso y vegetal de su vasta era. El Paraceratherium fue el sueño biológico llevado a su máxima expresión, la prueba viviente de que el tamaño, en la Tierra, no tenía límites fáciles. Fue la culminación de una línea evolutiva que buscó ser la más grande. Reflexión final. Se fue, no por debilidad o incompetencia, sino por un cambio en las reglas del juego. El mundo se hizo más frío, la comida se hizo más difícil de alcanzar, y la inversión de 2 años en una cría se convirtió en una apuesta demasiado arriesgada para la supervivencia. Se extinguió de forma digna, superado por el cambio climático lento y persistente que redujo su hábitat y su banquete. Su final fue la melancolía del fin de una era. El momento en que la Tierra decidió que el tamaño máximo ya no era la estrategia más viable. No dejó descendientes modernos que pudieran rivalizar con su escala. Su historia es la tragedia de un gigante que se hizo demasiado grande para el mundo que lo había creado. Conexión con el presente. Hoy, cuando miramos a un elefante o un rinoceronte, esa silueta imponente que aún nos asombra, estamos viendo a los últimos y más pequeños vestigios de una estirpe que alguna vez fue dueña y señora del mundo. El Paraceratherium es la sombra vasta que se proyecta detrás de ellos, el recuerdo de un techo que fue alcanzado y luego se derrumbó. Su recuerdo nos obliga a mirar nuestra propia civilización. Si una criatura de tal poder y resistencia fue incapaz de sobrevivir a un cambio ambiental gradual, ¿qué dice eso sobre nuestra fragilidad en el mundo moderno? Mensaje que resuene. La historia de este coloso no es solo un hecho de la ciencia, es una lección de humildad envuelta en hueso. Nos enseña que las épocas cambian, los imperios caen, y la naturaleza se reinventa constantemente, sin sentimentalismos. La inmensidad no garantiza la permanencia, y la grandeza es siempre temporal. Lo único que perdura es la capacidad de adaptación. Despedida suave, poética. El gigante duerme bajo las arenas de Asia. Sus huesos son ahora la roca, el mineral, de lo que un día se levantó. Y en cada partícula de polvo de ese continente, si escuchas con atención, si sientes la tierra bajo tus pies, aún puedes percibir el eco de un paso lento, profundo, que nos recuerda que alguna vez el mamífero más grande que la imaginación pudo concebir caminó sobre esta tierra, y su sombra, aunque invisible para nuestros ojos, sigue siendo la más vasta, la más inmensa de todas.